Masai. Hola, Masai. Masai. Hoy vengo avivando. Hoy vengo avivando tu corazón. Derramando de mi presencia. Derramando de esa presencia que has pedido. Que tú has pedido incluso de noche. Aun cuando tú crees que no me siento. Ahí yo estoy. Ahí estoy escuchando tu sollozo. Ahí estoy escuchando tus pensamientos. Pero yo soy el Dios que vive y que reina. Yo soy el Dios que dispone de ti. Yo soy el Dios que tiene la voluntad. Yo soy tu Padre, solo pide y confía en mí. Porque yo he de venir y daré tu pronta respuesta a toda necesidad en la cual tú has puesto mis pies. Porque yo sé que estos tiempos para cada uno ha sido difícil. Pero yo soy tu Dios, ese Dios que otros no han conocido, pero que hoy me conocerá de diferente forma. Así te dice tu Dios, el Dios al que tienes que glorificar, al Dios que tienes que honrar, al Dios que tienes que buscar de día y de noche, que no descanse tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, porque he de venir pronto y he de buscar a esos fieles, a los fieles que han permanecido en constante búsqueda de mí. Oh, por favor, pueblo, agrádame en totalidad. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias te damos, Dios. Aleluya, Señor, gloria. Siempre, Señor, tú nos hablas. Siempre nos hablas de una manera, Señor, o de otra. Nos hablas, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza sean para nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Arriba de la latita. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Vamos a ver cómo movemos esto. Oye, es que como tengo conectado esto así. Ah, ya. Están conectados. Con el cable aquí. Ahí está. Ahí está, mira. Perfecto. Ahí está. Aleluya. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a... Vamos a ver si logramos que se vea esto aquí. No se va a poder. Quería poner la pantalla, pero es que esta no tiene el puerto para el HDMI. Bueno, así nomás. Vamos a... Ok, vamos a orar un momentito antes de entrar al tema. Padre, te amo, muchas gracias, Señor, por tu amor, Señor. Tú eres bueno, Señor. Queremos agradecerte de todo corazón, Señor, tus bondades, Señor. Queremos agradecerte que estás aquí con nosotros, que aún nos hablas, Señor, que aún tú tienes, Señor, una palabra para nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque tus hijos están reunidos, Señor, tú los has convocado para que podamos acercarnos a ti, Dios, y podamos acercarnos a tu presencia, a adorarte, a bendecirte, y que podamos, Señor, aprender de ti, Señor. Dice tu palabra que el que
oyó y aprendió del Padre viene a Cristo. Señor, yo quiero seguir aprendiendo de ti, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, que es quien opera en este momento, Señor, pidiéndote, Señor, que nos bendigas, Señor, con una unción, Señor, magistral, Señor, y que podamos, Señor, ver tu palabra, Señor, con unos ojos de revelación, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora podamos abordar este tema, Señor, esta enseñanza, y que podamos, Señor, ver dentro de nosotros, Señor, qué cosas hay que aún no te agradan, qué cosas hay, Señor, que aún no son de tropiezo, Señor. Por cuanto dicen tu palabra que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, que lo saquemos, pero que podamos ver nuestros ojos, Señor, que podamos entender cómo está nuestro interior. Danos ojos para ver nuestro interior, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que se vea reflejado nuestro interior en tu palabra, para que podamos, Señor, cambiar y que podamos, Señor, avanzar, Señor, y alcanzar aquellas cosas que tú has previsto para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que no seamos ignorantes de tu palabra, que seamos conocedores, Señor, pero no solamente, Señor, conocedores, sino hacedores, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Bueno, bueno, vamos a concluir esta hora el tema que traemos desde hace 3 semanas, pero si ustedes ven el tema realmente, o sea, la doctrina, pues la doctrina ya está escrita. O sea, no es que cada vez que alguien la enseña posiblemente verá algunas cosas nuevas o un ángulo o algún versículo para poderla, de alguna manera complementar, pero la base ya está, ¿no? Entonces, si usted ve el estudio como tal, escrito ya es extenso, ¿no? Y darlo así en una hora, pues sí se puede darlo muy condensado, pero al ser un tema tal vez un poco más profundo o avanzado, es mejor darlo en bloques, aunque nos tome más tiempo, ¿verdad? Y pues también a nosotros nos queda más claro y el día que nos toque enseñarlo, ¿verdad? Amén. Dígame, por favor. Amén. El día que usted le toque enseñarlo a alguien más, o alguien le pregunte, o el día que estudiemos la palabra y venga usted a buscar algo, usted tiene una base doctrinal sólida, de donde puede partir y Dios le puede dar muchas más cosas, porque esta es la base, pero es una base doctrinal, pues. Pero yo le aseguro que no es lo único que hay en cuanto al tema de los receptores en la Biblia. O sea, por ejemplo, no sé, veámoslo así, pues, si lo quisiéramos poner en contexto, ¿cuáles son los receptores de la recuperación? ¿Va? A ver, ¿cómo siguen los receptores de la recuperación, no? Entonces sería ir a buscar a la palabra, ¿verdad? Y a sacar un tema, un estudio, ¿verdad? Que es válido hacerlo también así, ¿no? Es decir, quiero ver, yo quiero recuperar, pero quiero qué receptores tenemos que tener para poder recuperar cosas. Digo, ahorita se lo dije así como, fue lo que se me ocurrió decirle, pero posiblemente el Espíritu Santo le pueda mostrar a nosotros, a cada uno, más cosas, ¿no? Obviamente siguiendo la misma base, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Entonces ya tuvimos una introducción, un resumen del tema.
Y quisiera yo ya no hacer resúmenes, sino que avanzar, porque si no me va a dar, voy a volver a repetir el tema. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Es dónde son colocados los receptores. ¿Y por qué digo colocados? Porque un receptor no es que es tan único como la persona. O sea, los receptores que yo pueda tener, puede ser que los hermanos o que Ruth tenga otros, porque fueron colocados por alguien, ya sea para bendecirnos o lo contrario, o sin querer nos colocaron receptores, ¿no? ¿En dónde se colocan en nuestro ser? Y ustedes saben, pues ya hemos visto, ¿verdad? Que somos seres trinos y en todo nuestro ser integral pueden haber receptores. De hecho, yo diría que el mismo espíritu es un receptor. ¿Por qué? Porque el que no tiene espíritu no puede tener comunión con Dios. No puede recibir nada de Dios, el que no tiene espíritu. Entonces, el mismo espíritu humano es un receptor de Dios para nuestro ser. El que tiene su espíritu dormido no puede recibir. Pues, ¿qué bendición puede recibir? No la puede retener. Oye un mensaje, pero como su espíritu está dormido, no lo puede retener. Por eso le dice al apóstol, el apóstol dice, retén lo que tienes. O sea, ¿qué retener es? Yo recibí, pero que no se me pierda, pues. Entonces, el que recibe tiene la capacidad de retener eso. Es como no va al banco, está el receptor, el cajero, la persona que en la ventanilla. Él recibe, pero retiene lo que recibe y lo guarda, porque le van a pedir cuentas de ello. Entonces, el espíritu humano es un receptor por sí, pero en el espíritu también pueden haber receptores que nosotros debemos ver si dentro de nosotros hay alguno tanto positivo como negativo. Ahora, ¿qué receptores pueden haber en un espíritu? ¿No? Hay un pasaje que es Proverbios 16-18, que dice, usted lo conoce, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, la altivez, ¿qué otro sinónimo podríamos ponerle a la altivez? El orgullo. El orgullo, la soberbia. ¿Qué otra cosa le podríamos decir? La superioridad. Sentirse superior, más grande, ¿verdad? La altanería. La altanería, el altivez es un problema, es un receptor que está en el espíritu, no en el alma. O sea, el alma tendrá su propio carácter de orgulloso, ¿no? Claro. Pero debemos ver más profundo en el espíritu humano un receptor de altivez. Entonces, ese receptor, cuando alguien tiene ese receptor, tiene un problema. Que puede ser una persona como las que describe 2 Timoteo 3:1, cuando describe a los hombres de los últimos días y describe 18 características de los hombres de los últimos días, no los santos de los últimos días, ¿no? Bueno, también. Entonces, una de esas características de esos hombres es que son altivos. ¿Y por qué es un problema del espíritu? Porque si usted y yo analizamos
el problema es un problema que también nos da cuando, ¿cómo les digo? Cuando uno empieza a recibir cosas de Dios y empieza a recibir bendiciones de Dios y Dios no empieza a usar a uno, o sea, eso es algo bueno, ¿no? ¿Qué puede pasar en el espíritu? El espíritu se puede empezar a infatuar, así, no, yo soy más que el otro. Me siento altivo, orgulloso, soberbio. Pero viene a causa de algo bueno. O sea, una bendición, una revelación, qué sé yo, no sé, algo que Dios le dé a alguien, pues si no, sentirse, envanecerse. Y ese es un problema que puede haber en el espíritu. Entonces, si se tiene ese receptor, yo creo que muchas veces incluso puede ser que Dios por amor no nos dé algo. Porque dice, si le doy a mi hijo, a mi hija, le doy esta bendición, porque tiene ese receptor de altivez, se va a hinchar. No la va a bendecir, pues. O sea, le va a ser contraproducente la bendición. Hay personas que incluso les empieza a ir bien en lo material, en lo económico, y esa misma altivez hace que se olviden de Dios. Bien dice el proverbio, Señor, no me des poco ni me des mucho, sino dame lo necesario. Dice, si me das poco, no sea que robe, ¿va? Y si me das mucho, no sea que me olvide de ti. Mire, eso solo lo puede decir alguien que ya vio la vida, ¿va? Digo, yo sí quiero leer mucho, ¿va? Pero alguien que ya vio y vio a otros que por su altivez, y eso le pasó a muchos reyes, incluido a Saúl, se volvieron soberbios. Mire, cuando Dios le da el poder a alguien, no le da un poder absoluto, le da un poder con medida. Y conforme esta persona se humilla más, le dan más. Es capaz de recibir más. Pero nosotros vemos actitudes de soberbia en el espíritu humano. Es que no es algo del alma, es del espíritu. Entonces, Dios dice, pues, porque te amo, vas para abajo. Entonces son cosas incluso que nosotros podemos disfrazar de espirituales. O justificar, ¿va? Porque es un problema el espíritu. A ver, sigamos porque no quiero yo detenerme ahí entre tantas. Entonces, esto viene de una palabra hebrea que se llama gabá, que significa orgullo, soberbia. Son personas que pueden llegar a ser violentas, impías o necias. Hermanas, pero son personas que hasta Dios las usa. Pero su misma soberbia no hacen que vean esa mala, y entonces empiezan a ser violentos con los demás, violentos con los hermanos. A David le quisieron poner este receptor cuando su hermano vino lo encontró en la batalla. Y le dijo, yo conozco tu soberbia, le dice, que a ver la batalla has venido. Y David a llevarle unas quesadillas llevaba. David llevarle quesos. Le dijo, no, yo conozco la soberbia que quieres venir a ver la pelea. Pero David no tenía soberbia en su corazón. Pero quisieron decirle, ¿sabes qué? Imponerle su hermano, ¿eh? Pero David se sacudió esa
esa maldición. Bien, sigamos. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la rebelión. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no sea rey. Primera de Samuel 15:23. Esto se lo dicen a Saúl. Entonces, la rebelión es un problema del espíritu. La rebelión es un problema que existe en el espíritu, hermano. Que ya como que, bien, nuestros espíritus, aunque son de Dios, no son perfectos. Porque podríamos decir, es que como el espíritu es así, no se puede equivocar. No, claro que se puede equivocar. Si no, mire a Luzbel. Es un espíritu hecho ya perfecto. Hebreos capítulo 12, creo que es. Dice que nosotros nos hemos acercado, ¿verdad? Y nos empieza a decir a una gran nube de testigos, ¿verdad? Y a la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. O sea, no eran perfectos, sino que los hicieron ya perfectos. Pero ellos ya están en otra dimensión. Nuestros espíritus están siendo perfeccionados. Entonces, la rebelión es un problema que viene a manifestarse en el espíritu. Y obviamente se pasa llevando el alma y el cuerpo. Pero fue lo que le pasó a Saúl. Saúl flagrantemente desobedeció al Señor. El Señor le dio una instrucción clara y él hizo todo lo contrario porque pues era el rey, ¿no? Y ahí sí que él hizo la canción aquella, ¿no? Y sigo siendo el rey. Y ese que sí es un rey sin trono, ¿no? Porque él quería hacer su voluntad. Cuando le decía Dios a una persona que le da autoridad, no le da la autoridad absoluta. Porque eso, si tiene este problema, lo puede corromper completamente. Entonces, la autoridad la compartía Samuel y Saúl. Saúl era una autoridad ejecutiva, pues era el que tenía que ejecutar las órdenes de Dios, pero Samuel era el profeta. Samuel era la voz de Dios en ese lugar. Samuel, aunque no era sacerdote, porque Samuel no era sacerdote, se crió con el sumo sacerdote, pero él no era de la tribu de Leví, él no tenía derecho, no era de los que ministraban en el altar, sino que era un profeta de Dios. Y era la voz de Dios y Saúl se le tenía que, de alguna manera, tenía que guardarle el respeto. Entonces, la rebelión es otro problema. Entonces, dice que rebelión significa ser desobediente. Bueno, no hay ninguna sorpresa ahí, para con el Padre o para con Dios. Dice, nosotros vemos varios personajes en la Biblia que se rebelaron contra Dios. El pueblo de Israel, Luzbel, y todos los que se rebelaron contra Dios, a ninguno le fue bien. Porque, aunque Saúl aparentemente se arrepintió, pero él lo que no quería era perder su posición. O sea, Saúl no era que amaba a Dios, sino que amaba la posición que Dios le había dado. Amaba el cargo, amaba el privilegio que Dios le había dado, pero no amaba a Dios. Entonces le dice Saúl a Samuel, hónrame, sal conmigo. O sea, como quien dice, que la gente vea que somos amigos, ¿verdad? Que no es. O sea, Luzbel se rebeló contra Dios, pero porque hubo dentro de él un receptor de rebelión y alguien lo contaminó. Alguien lo
Él le dio entrada por medio de ese receptor de rebelión. Mire, dice Romanos 13:1, somátase toda persona. Mire, ni siquiera dice todo hermano, ¿ah? Toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y uno dirá, pues sí, las autoridades de la iglesia, las autoridades espirituales, también las autoridades civiles. Debe uno respetarlos. Así sea un policía municipal o un guardia de seguridad incluso, es una autoridad, le dieron una autoridad. Que no la usen bien a ver es otra cosa, pero ya no nos corresponde a nosotros juzgarlos a ellos. Lo que uno tiene que hacer es someterse, obedecer. Estaba viendo un video de una señora que no llevaba cubrebocas y el policía la arrestó porque estaba desobedeciendo a su autoridad. Y la señora dio 20,000 razones, pero dijo, no, yo tengo que hacer cumplir la ley. Y si no quiere por las buenas, pues por las malas. Gracias a Dios no es así, ¿va? Dios nos da tiempo para que podamos, nos da una segunda y tercera y cuarta oportunidad para que lo obedezcamos. Bueno, Ezequiel 28:15 lo dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que la iniquidad se halló en ti. Pero Dios no puso iniquidad en el corazón de Luzbel, sino que como entró por un receptor de rebelión. Él quería más de lo que le habían dado. Entonces mire acá. Entonces la iniquidad también es un receptor que podamos tener en el espíritu. Bien, nosotros hemos aprendido que hay niveles de ofensas a Dios, ¿verdad? Transgresión, pecado e iniquidad. Y la iniquidad es tan grave que ya no solo afecta a la persona que la comete, sino que hasta la tercera y la cuarta generación. Se va el castigo, pues, viene a quitar a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, ¿no? Sí, así, ¿no? Sí, los bisnietos son la cuarta generación. Entonces, iniquidad fue lo que se halló en el corazón de Luzbel, lo que dejó entrar y lo que provocó toda su caída, ¿no? Bien, entonces son receptores en el alma, esos son negativos, ¿no? Tal vez hayan más, pero quisiera por lo menos decirle un receptor positivo. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Entonces, así como puede haber un receptor de altivez, puede ser sustituido por uno de paciencia. Pero mire, uno esperaría que lo contrario fuera uno de humildad, ¿eh? Pero ahí dice que es mejor la paciencia de espíritu. Entonces, la paciencia es en nuestro espíritu. Nos ayuda a no estar ansioso. A no querer que las cosas pasen en el momento que uno quiera que pasen.
Y no está recordándole a Dios, Señor, mira tus promesas, mira, todos los días. No, espérate, ten paciencia. Sí es cierto que Dios nos dio promesas, pero también a su tiempo Él las va a hacer de nosotros. El problema es que mientras Dios decida que se van a cumplir, hermano, para algunos es un martirio. Porque la impaciencia lo que provoca es ansiedad. A ver, descríbame una persona ansiosa. Para usted, ¿quién es alguien ansioso? ¿De qué? ¿De la Biblia? De la vida. También mis hermanos acá en Zoom pueden participar. Los niños son ansiosos. Los niños son ansiosos. Ofrece un juguete y ya. Usted le promete algo a un niño y se lo va a recordar todos los días de su vida hasta que se lo cumpla. Con una casa de bote Y no se le va a olvidar. Amén, que no se nos olviden las promesas que Dios nos da. Pero esperemos en Dios. Si Dios dijo, Dios lo hará a su tiempo. Y eso fue lo que le pasó a David. David, él sabía desde niño que iba a ser rey. Pero, ¿cuánto tiempo pasó para que se ejecutara, se cumpliera la promesa de Dios? Yo creo que fácil, 40 años. Fácil. Ya él no era un niño, ya era un hombre maduro. Ya había pasado muchas cosas. Incluso, él fue tan paciente que tuvo la oportunidad de acelerar el resultado. Y Dios 2 veces lo probó, entregándole a Saúl en sus manos a ver si, porque si Saúl moría, él tenía asegurado el puesto de rey. Pero no era la manera de Dios. Y yo les aseguro que si él se hubiera adelantado, posiblemente hubiera sido rey, pero no hubiera sido el rey que fue. O sea, el potencial que tuvo no lo iba a desarrollar porque se adelantó. Es como un niño que nace antes de tiempo. ¿Cómo les dicen? ¿Prematuro? Un niño prematuro. Sobreviven. Pues yo ya con la tecnología médica que hay, sobreviven. Pero ese niño posiblemente no se ha desarrollado bien. Ya ahora, pues posiblemente ahora con la medicina y cosas así, tal vez se logren levantar. Pero yo me acuerdo que a mí me decían 7 mesín en la escuela, porque siempre fui muy delgado. Siempre fui flaquito. Pero porque no comiera, si me hubieran visto comer. Pero un niño que no se desarrolla bien en el vientre de la madre y nace, corre muchos riesgos por salir antes de tiempo. Entonces nosotros, el tiempo que Dios nos hace esperar, nos está formando para algo. Entonces, que Dios nos ayude y nos dé ese receptor de paciencia para que podamos esperar el tiempo de Dios en nuestro espíritu y no estemos ahí ansiosos. Bueno, sigamos. Receptores en el alma. Ya vimos receptores en el espíritu. Aquí hay un montón, hermano, y la verdad es que no. Voy a darles una pasadita a cada uno para no profundizar tanto, para poderlos ver. Entonces, ¿qué receptores tenemos en el alma? Miren, ustedes y yo sabemos que el alma es el conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones, la conciencia, nuestro corazón está en el alma.
Y el alma, como que desde muy pequeño se puede empezar a corromper. Dice Génesis 6:5 que el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, el corazón del hombre, el alma del hombre, desde muy pequeño se puede empezar a corromper. Todos los niños traen el cassette o el libro en blanco, pero desde niños se les puede empezar a aprender unas cosas. Mire, los niños empiezan a hacer berrinches desde que son bebecitos. Entonces ya su alma ya empieza de alguna manera querer manipular a la mamá o al papá. Desde bebés. Entonces, en el alma hay una gran cantidad de receptores. Mateo 15:19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios, las calumnias, hermano. Entonces, el problema del hombre, la gran mayoría de problemas del hombre y de la mujer están en el alma. A causa de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí quiero que veamos algunos. Uno de los grandes problemas del alma es la lujuria. Dice Romanos 13:14, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Entonces, no penséis, eso significa que el alma está como procesando cómo va a satisfacer sus propios deseos. Ahora, ¿qué significa lujuria? Porque es una palabra así como un poco rara, ¿no? Dice, viene del griego epitumia, que significa malos deseos, anhelo por las cosas prohibidas, nostalgia. Es una persona que dejó de hacer algo, pero que lo sigue recordando con nostalgia, ¿no? Ah, los ajos y las cebollas que nos comíamos en Egipto. O sea, anhelando lo que ya dejaron. Entonces es una lujuria. Codicia, concupiscencia, dice. Es un apetito desordenado de los goces sensuales y de otras cosas. Es un deseo por lo prohibido. Esas son lujurias. Entonces uno puede, ya entendiendo, o sea, viendo lo que significa, ya puede uno ver si tiene o no. Anhelo por las cosas que no le agradan a Dios. Mire, todos pecamos. Pero ¿cómo nos sentimos cuando pecamos? Señor, perdón. Ya otra vez me equivoqué. Otra vez dije algo que no tenía que decir. Otra vez se me salió. Otra vez mentí. Perdóname. Pero como que hay algo inmediato, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos dice, fallaste. A la regaza, erraste en el blanco. Y uno ahí se pone a cuentas con Dios. Eso es que el pecado a veces nos alcanza. Pero hay veces que las personas están pensando en cómo van a pecar. Y se las ingenian y a veces hasta son creativos. Yo no sé si te has visto a veces películas de esos de ladrones. Que hasta, hermano, son unos genios. Y a veces ni películas, de las mismas noticias. Porque están anhelando hacer el mal.
Ahora en nosotros lo que debería pasar es que cada vez que pecamos, deberíamos lamentarnos. Debería haber en nosotros un dolor. Pues, otra vez me equivoqué. Entonces, eso significa que ya no hay lujuria. La lujuria es el deseo por... Miren, la Biblia a veces pone algunos ejemplos, ¿no? Muy fuertes, pero... Pero cuando habla de las prostituciones de Israel, dice que ella le pagaba. No solo le pagaban para hacer el mal, sino que ella pagaba para hacer el mal. Usualmente a una persona de estas se le paga, ¿no? ¿O no? No, pero Israel pagaba. Estaba tan mal. Y estaban llenos de lujurias. Entonces, ese es un... Ahora, ¿qué otros problemas o qué otros receptores pueden haber? El rechazo. El rechazo es un receptor muy común en nuestra sociedad. Y muchas veces viene desde el mismo vientre, desde el mismo, desde la misma concepción. Se le empieza a administrar rechazo al ser que viene. En el caso de un embarazo no planificado. Bueno, es una niña soltera, sabe que su casa se la van a justiciar, va a tener problemas. Va a haber un rechazo de la sociedad hacia la persona y de ella hacia el ser. Y de pronto va con el muchacho, ¿ah? Y si no, no es mío. Es tu problema. Esa es la clásica historia de nuestros pueblos. Hay un rechazo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad lo que viene, ¿no? Entonces, desde ahí se puede poner un receptor de rechazo. Pero no todas las personas que vienen al mundo vienen con eso. Algunos son deseados y amados y los esperaron mucho tiempo y cuando llegan hacen fiesta, ¿no? Claro. En los pueblos antes, si era niño, mataban gallinas. Y si era niña no le daban nada. Eso era antes, ¿no? Entonces, el rechazo también puede ser también ya cuando uno es grande, no solo desde el vientre. Veamos a Jacob. Tuvo problemas con el rechazo de sus hermanos. Génesis 37:3. José, dice, y a Israel amaba a José más que todos sus hijos. Ya ahí había un problema, ¿no? Porque José era hijo de Raquel, ¿va? Y Raquel era la que Israel quería, ¿va? Ahí había un problema. ¿Pero qué culpa tenía José? Porque para él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Había un rechazo a sus hermanos. Entonces, el rechazo es un receptor con el cual nosotros tenemos que aprender a lidiar. Porque nos vamos a encontrar rechazo por todos lados. Y uno no debe permitir que ese receptor se quede en el alma de uno.
Yo no sé si a ustedes les ha tocado vender algo, ¿no? O ser vendedores. Pero el vendedor tiene que trabajar con eso, porque si no, nunca va a tener éxito en sus ventas. Porque el vendedor que no sabe manejar el rechazo, a la primera, segunda, tercera vez que le digan que no, ya no quiero nada, ya no quiero vender. Entonces nunca va a vender. El vendedor tiene que tener una mentalidad, decir, bueno, este dijo que no, el otro tal vez dice que sí. Hay que trabajarlo, incluso la gente que se dedica a las ventas, hay técnicas para mentalizarse, ¿va? Y aprender que el rechazo no recibirlo, pues. A mí me pasaba. Nosotros estábamos vendiendo los tamales. Y que no. Qué feo se siente. A mí me ha tocado vender, hermano. Qué feo que le digan que no a uno. Pero bueno, el que sigue, ahora voy a ofrecer otro lado y alguien me va a decir que sí. Pero eso es un ejemplo en las ventas. Pero en la vida, sentirse rechazado por su propia familia, hermano, eso es un gran problema. Sentirse rechazado por los hijos, sentirse rechazado por el cónyuge. Es terrible, pero uno debe aprender que ese receptor se te pega como una garrapata. Yo no voy a aceptar eso. Porque mire, José, todo lo que tuvo que pasar para que le arrancaran el receptor de rechazo. 13 años en Egipto. Mire, si al año siguiente que ya lo hubieran vendido, lo hubieran hecho el segundo del faraón, ¿qué hubiera hecho José cuando lleguen sus hermanos? Yo me los decapito a todos. ¿O no? Pues ahora es mi venganza. Pero José, en esos 13 años que estuvo en Egipto, le quitaron o se dejó quitar ese receptor de rechazo. Y cuando llegó a sus hermanos, se le hizo tripas corazón, se puso a llorar porque los amaba. Sigamos, porque ya no quiero hablar solo de rechazo, porque cada uno es un tema. Mire, Timoteo era rechazado. Nadie menosprecia tu juventud. Entonces la gente lo rechazaba porque lo miraban ahí, jovencito y predicando y ministrando y con un ministerio. Y tal vez nosotros envidiosos. Sí, mocoso, lo menospreciaban. Porque Dios lo había escogido. ¿Y qué? Mire, al Señor Jesucristo lo rechazó su pueblo. Pero el Señor no estuvo amargado por eso. Sí le dolió, yo creo que le dolió. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre sus polluelos? Pero no quisiste. Pues ¿sabe qué? Me voy con otro pueblo porque tú no quieres. Pero él no quedó. Porque el rechazo puede originar que una persona peque al sentirse rechazado. Otro receptor, la inseguridad. La inseguridad es una consecuencia de un ambiente inestable. Por ejemplo, en el caso de Moisés, desde cuando él nació, cuando él fue concebido, había un decreto que tenía que matar a todos los varones. Eso creo que lo platicamos la semana pasada. Esto está en Éxodo capítulo 2. ¿Y qué pasó? Lo tuvieron, lo escondieron y luego
los... ¿Qué sentirá un niño que lo dejan abandonado? No, ¿ha visto esas noticias de que aparece un niño en un bote de basura? Hermano, es un niño con una gran inseguridad. Porque ¿qué le da seguridad a un bebé? Los brazos de la mamá. Ni siquiera los brazos del papá, los brazos de la madre. El sentirse en el regazo es lo que le da el... y estaba leyendo de que pues el niño pues no conoce a su mamá, visualmente no la conoce, pero lo que reconoce es el latido del corazón de la mamá. A mí me impresionó cuando yo vi eso. Pues sí, es un bebé, pues nunca ha visto a su mamá, ¿verdad? Pero cuando la ponen, le ponen, esta es mi mamá, porque escucha el latido. Es una gran seguridad para el bebé estar ahí. Pero mire, a los 3 meses, hermano, yo creo que a los 3 meses ni siquiera le dieron pecho, ¿ah? Como dicen ahí, ni siquiera lo destetaron. ¿Y eso qué provocó en Moisés? Una gran inseguridad. Dice Éxodo 4:10, cuando el Señor lo llama. Entonces el Señor dijo Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era tartamudo. Mira, hay una tartamudez que es un problema físico, ¿ah? Es un problema en la lengua o en la boca. Pero la mayoría de casos de personas tartamudas son personas que tienen un problema en el alma de inseguridad. Y Moisés ya era, ¿cuántos años tenía cuando el Señor lo llamó? 40 años. Ya era un hombre, pues ya mayorcito, ya era un hombre maduro, pues. Estaba pollón, muchachón, ¿verdad? Así. Pero tampoco era un niño, pues no era un muchacho, era un hombre maduro. Pero tartamudeaba, titubeaba. A raíz de que cuando él nació, no le dieron un ambiente seguro. Entonces, la inseguridad en las personas puede ser un receptor para que estas personas cometan errores. Sigamos. Otro receptor en el alma, el miedo. El miedo viene a consecuencia de la falta de amor, la inseguridad y muchas veces por desobedecer a los padres o a las autoridades. Si el miedo no es que viene el monstruo, ¿ah? No. El miedo es falta de amor. O sea, ese miedo de que, no sé, ahí afuera hay un perro y que mamá a veces es otra cosa. Pero cuando hablamos del miedo del alma, es un sentimiento más profundo. Porque mira, o sea, realmente, si viene aquí, yo sé que allá afuera hay unos perros, eso es un sentimiento fisiológico, natural, que Dios nos puso como para frenarnos, pues. O va alguien muy rápido en la carretera, llega y le da a uno miedo, pues, porque, pero es como un tipo de freno que Dios nos da para que midamos, ¿no? Para que midamos el peligro. Eso es algo natural, es algo biológico, pero el miedo en el alma es algo más profundo. Una persona que vive con miedos. Es, Génesis 3:10. Y Adán respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Pero, ¿será posible que uno tenga miedo a Dios?
¿Miedo o temor? Porque estaba desnudo y me escondí. O sea, no es que le haya tenido miedo a Dios, sino que a causa de su desnudez, él sabía que no se podía presentar delante de Dios. Él sabía que había pecado. Él le dio miedo. O sea, a causa del pecado vino el miedo. Y ese miedo hizo que no se pudiera acercar a Dios como antes lo hacía. Porque yo me imagino pues que una visita de Dios, pues yo creo que era algo grato para él, ¿no? Entonces el miedo lo que provoca en nosotros es que nos escondamos de Dios. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque tiene miedo, porque sabe que no está bien delante de Dios. La invitan a una iglesia, a un templo, a que se conecte a Zoom. Y no quiere saber por qué, porque sabe que Dios le va a hablar. Y posiblemente lo que Dios le diga no le va a gustar. Mire, esta perrita que tenemos, cuando hace algo, hermano, su misma cara lo adelanta. Y algo hizo esta. Entonces ya empezamos a ver qué travesura hizo. ¿Por qué? Porque sabe que la vamos a regañar. Tiene miedo. Se agacha la cabeza y se esconde. Parece Adán. ¿Qué pasó? A ver, no sabe. Hizo tal cosa, hermano. Porque le dan. Entonces nosotros, los humanos, ese es el miedo que está hablando como receptor. Dice Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, pero ese temor no es temor de Dios, pues, no es temor reverente, es miedo, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, el que le tiene miedo a Dios, lo que necesita es amor. Lo que necesita es el amor, el perfecto amor de Dios. Ahora, ¿por qué viene el miedo? El pecado. Ahí. Pero también las experiencias previas nos pueden poner un miedo en un receptor de miedo. Elías. ¿Ustedes creen que Elías era miedoso? Así como conociendo lo que usted conoce de Elías, ¿usted cree que Elías era acá todo pasguato? ¿Cómo le ponemos a una persona timorato? No, Elías era un cuate. Era bravo, Elías. Y retaba a los sacerdotes de Baal. Y les decía, a ver quién es Dios. Y se burlaba de ellos. ¿Usted sabe cómo? Tal vez Baal anda, se fue al baño. Ay, hermano, perdón, eso es una... Miren, en Francia había una revista, Charlie, no sé qué, se burlaban de todos, pero así, feo, agarraban cristianos, católicos, y una vez se les ocurre hacer mofa de Mahoma. Ahí llegaron. Vinieron los cuates estos y esos sí sacaron machete. Y se los echaron. Incluso ahora un profesor agarra eso y no sé qué hizo, pero mencionó el tema en la clase. Le volaron la cabeza. Y mires de Elías, 400 profetas burlándose de él solo. Bueno, pues que él sabía que Dios estaba con él, ¿va?
O sea, no era miedoso. Pero ¿qué pasó cuando Jezabel le dijo, te voy a matar? Ahí salió corriendo. Porque él tenía un receptor de miedo y Jezabel como que le dijo, aquí te voy a agarrar. Le cortó la cabeza a 400 sacerdotes de Baal y una mujer lo amenazó. Ni siquiera le hizo nada, lo amenazó. Pero, entonces, puede ser que las experiencias que hemos tenido antes, negativas, nos pongan un receptor de temor para que no volvamos a hacer algo. Me contaba alguien que nunca aprendió a nadar, porque cuando era niño, una de su familiar lo tuvo así un montón de tiempo bajo el agua para que aprendiera a nadar. O sea, como que a la fuerza, ¿va? Lo quería, lo tenía ahí, casi que aprendes a nadar y pues no, así nos enseña, ¿va? Entonces quedó con un miedo, pero terrible. Entonces, cada vez que se metía el agua, se recordaba ese trauma, ¿va? Y nunca aprendió a nadar debido a ese trauma. Ahora, pongámoslo en casos en lo espiritual, ¿va? ¿En qué cosas hemos fracasado? Y que nos vuelven a decir, ¿te toca otra vez? Ah, no, yo no quiero. ¿Vuelven a intentar? No, yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traemos un recuerdo de que la primera vez que lo intentamos no nos fue bien. Miren, me acuerdo la primera vez que yo compartí. Ah, hermano. Ya ni me acuerdo, pero no me fue bien. Y no es que ahora me vaya mejor, pero por lo menos el miedo ya no lo tengo. Una vez me pusieron a declamar en el parque donde vivía. Y entonces salgo al escenario y digo, buenos días, público. Y eran como las 8 de la noche. Y toda la gente se empezó a reír de mí. Buenos días. Los nervios me traicionaron. Y a empezar yo el poema. Y lo tuve que decir. Pero ¿saben qué? Esa experiencia a mí me sirvió. Así, bueno, ¿qué me importa? Yo voy a hacer lo que voy a hacer. Me quitó el pánico escénico. Pero hay personas que lo pueden traumar y eso nos puede limitar en el futuro. Bueno, sigamos, porque mire, la frustración es otro problema en el alma. ¿Qué es frustración? Es el sentimiento que se genera en una persona que no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a un nivel emocional con expresiones de ira, ansiedad. Quise alcanzar algo, pero no lo pude. Entonces viene un sentimiento natural que se llama frustración. Claro, hermano. Es normal, o sea, eso no es, como les digo, no es malo. El problema es que uno se quede frustrado. Entonces ya ahí eso es un receptor. Y puede reaccionar mal por esa frustración que tuvo. Entonces la frustración puede ser otro receptor en el alma. Un frustrado en la Biblia, Caín. Génesis 4:5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó. Entonces, yo me imagino que Caín preparó algo bueno al Señor. Algunos dicen que no era muy bueno, que fruto de la tierra y no sé qué. Bueno, ok, está bien. Pero yo creo que Caín se esforzó, pero no fue aprobado. La ofrenda era buena, pero Caín no.
¿Y cómo reaccionó? Se enojó. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la frustración? Y yo puedo ver a los niños, cuando algo no les funciona, pero nada, se desesperan, ¿no? Vuelven a intentar. Lloran. Mira, hermana, a mí a veces hay cosas que en el trabajo no me salen. No me salen, lo intento. Pero ¿saben qué? Cuando por fin me salió, es una gran alegría. Entonces, hermano, está bueno frustrarse un ratito, ¿no? Pero no vivir frustrado. Fracasos vamos a tener. Yo pienso que hasta que el Señor venga, vamos a hacer cosas que no nos van a salir bien. Pero no podemos vivirnos lamentando toda la vida por eso. Es como una persona que está de duelo. Hermano, eso es terrible. Bueno, si amaba al cónyuge, ¿no? Y el otro, hay algunos que dan hasta gloria a Dios. Porque ok, es válido hacer su duelo, pero no vivir de duelo. ¿Cuánto tiempo? Eso no me pregunte. Pero creo que el duelo es saludable hasta cierto momento. Y luego dicen los psicólogos, déjalo ir. Igual el fracaso, está bueno, hay que aprender de él, pero hay que dejarlo ir. Sigamos. Amargura. Miren, la amargura, qué terrible. Este receptor puede estar en nosotros a consecuencia de un duro trato en nuestra infancia por parte de nuestros padres o alguna autoridad. Entonces, una persona que le ha tocado duro en la vida, no todos, pero posiblemente puede llegar a ser una persona amargada. Y de esos hay varios en la Biblia. Pero mire, leamos Éxodo 1:14. Aquí era un pueblo amargado. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barros y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Y todos sus trabajos se los imponían con rigor. O sea, eran esclavos. ¿Cómo los trataban los egipcios? Les ponían a hacer barros y paja, ¿eh? Los amargaban. Pero ahí era un pueblo completo. Mire, hermano, hoy hay una generación de amargados. Pero, pero ellos no fueron esclavos, sino que sus abuelos o tatarabuelos fueron esclavos y fueron jalando esa amargura de generación en generación. Y ahora son libres, pero viven amargados. Yo no sé si me di a entender de quién estoy hablando. La pobreza, en algunas personas, la pobreza económica puede generar amarguras. Y en mi país sufrimos un conflicto armado de 36 años. Y la guerrilla iba con la gente pobre. Y le decía, hermano, pues, vos puedes unirte a nosotros y vamos a tomar y te vamos a dar. Y si la persona estaba amargada, claro, por supuesto, agarraban las armas y se iban a pelear. Así yo le hubiera quitado a los ricos, como Robin Hood. Ok, Salmo 73:21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas. Eso quiere decir que si el alma tiene problemas de amargura, esa amargura puede repercutir en lo físico. ¿Sí? Vemos a Noemí, que regresa amargada de Moab.
porque le había ido mal. Se llenó de amargura. Entonces, hermanos, en medio de una prueba, si uno no es ministrado bien, podría alguien también salir amargado de la prueba. Miremos a Job. Job salió aprobado de la prueba. Valga la redundancia. Pero si él le hubiera hecho caso a sus amigos, se hubiera amargado todo lo que le pasó. Y se hubiera puesto a alegar contra Dios. Mira, ¿cómo me tratas? Yo soy tan bueno. Sigamos, los celos. Hermano, este receptor es terrible. Es un receptor que puede estar colocado en nuestra alma a consecuencia de la envidia o de la rivalidad. Hermano, pero Dios es celoso. Sí, pero eso es Dios. Claro. Dios es un Dios celoso. Amén. Pero Él es Dios y claro, Él puede ser celoso, pues. Pero no significa que nosotros vamos a ser celosos también. Mire, pues, Dios mata. ¿Sí o no? Porque es Dios. Pero no significa que nosotros, como Dios mata, yo también mato. No. Dios es celoso, claro. Pero porque Él sabe controlar su celo, ¿ah? Pero nosotros, los celos, nos van a hacer daño. Bueno, yo veo a la celosa de Raquel, que tuvo celos de su hermana Lea. Dice, pero viendo a Raquel que ya no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Haciendo berrinche, ¿va? Y ahí Jacob la cuadró y le dijo, sí, ¿quién soy yo? Pues es Dios el que no te da hijos. ¿Qué culpa tengo? ¿Va? Pero ella lo que quería era competir con su hermana. No quería darle hijos a Jacob. Ella lo que quería era que su hermana viera que ella también tenía. Entonces la motivación de su corazón no era buena. Hermanos, los celos, hermanos, son terribles. Y miren, hermano, ¿cuántos? Hasta un nombre tiene eso jurídicamente, se llaman crímenes pasionales. Eso significa que una persona cometió un asesinato derivado de que sentía celos. O sea, son tan incontrolables que la persona hace locuras. ¿Pero por qué? Porque tiene un receptor de celos enorme. Y muchas veces esos celos son colocados por alguien más. Bueno, el único celo que hay que tener es el celo por tu casa me consume. Mire, ¿ah? Ana y Penina también. Pero ahí en ese caso, lo que pasó es que en lugar de celos hubo amargura de parte de Ana. O sea, competían. Las dos competían. Pero el problema de Ana fue que eso se le convirtió en una amargura en su espíritu. No sé, no se convirtió en una mano. Yo creo que sí sintió celos. Como todos los hermanos de José. Los hermanos de José sintieron celos. Y miren lo que hicieron con el hermano. Por los celos. Judá dicen que lo salvó, pero por el dinero. Judá lo que dijo, ¿qué ganaremos? Dice. A ver, dice, ¿no? En vez de matarlo, mejor saquemos algo de dinero.
Celos, tengo celos. ¿Cómo se la canción? No sé. Ya se me olvidaron. Miren, también los celos son un espíritu inmundo. Número 5, hermano. Yo la primera vez que leí eso me causó mucho, no sé, me impresionó. Dice, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que se presente delante del Señor y el sacerdote le aplicará a ella esta ley. Ah, era una ley terrible, hermano. Porque la maldecía el sacerdote y le daba a beber unas aguas. Porque el hombre tenía celos y pensaba que le había quemado rancho. Pero nadie los vio, nadie dijo nada, nadie los agarró en el acto. Solo él tenía un espíritu de celos. Hermanos, eso va a ser horrible. Porque viene un espíritu a influenciar al hombre a decirle que la mujer le está siendo infiel. Entonces venían y traían a la mujer, la maldecían, le daban a beber un agua, pero si ella no había sido infiel, si era cierto, dice que se hinchaba y se moría. Y si no había sido, si eran mentiras, se hinchaba también, pero de un niño. Terrible, ¿verdad? La verdad es que ha sido bien complicado a llevar, o sea, ejecutar eso, ¿no? Y una vergüenza va para la mujer también, ¿no? Pero lo que vemos acá es que ese espíritu inmundo de celos se puede posicionar ahora sobre cualquier persona e inducirlo a hacer cosas. Si hay un receptor, mire, el espíritu anda pululando, digámoslo así, ¿no? Volando, ¿no? Pero si uno tiene ese receptor, como que se conecta y influye a hacer o decir cosas. Miren, las pasiones. Ya vamos a acabar. Es todo deseo incontrolable por lo prohibido o que causa placer. Es una pasión. Es un deseo incontrolable. ¿Qué pasiones son las que debemos? Dice Santiago 4, dice, ¿y de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Una pasión, hermano, puede hacer que una persona haga locuras. Por ejemplo, yo veo la gente cómo se pelea por un equipo de fútbol. Tal vez los jugadores son amigos, ¿ah? Pero la gente que está en las graderías, no, hasta se matan entre ellos. ¿Pero por qué? Es una pasión. No es que el fútbol sea malo, ¿ah? Pero la pasión hace que lleguen hasta la sangre. El adulterio es otro receptor. Es una relación ilícita con una persona casada. También es un receptor del mal en cualquier persona que lo comete. La fornicación es otra. La diferencia es que aquí son cosas ilícitas, pero no precisamente, ya no tiene que ver el estado civil.
puede ser entre personas solteras o casadas, pero son actos no propios. Que se entienden por fornicar. Bueno, no quiero, a causa de los niños, no quiero ser muy claro, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a dejarlo acá, hermanos. Ya el tiempo se nos terminó. Me faltaron unos receptores del cuerpo, pero me recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los ojos, ¿no? Básicamente, en todo nuestro cuerpo hay receptores, pero el ojo como que es el que tiene más problemas, ¿no? Entonces, pero por esta ocasión vamos a dejarlo acá por causa del tiempo. No sé si mis hermanos tendrán algo que agregar, alguna pregunta, duda que tengan que hacer. Yo me estaba acordando Uh-huh. hay un video Uh-huh. que después si quieren lo podemos compartir en el grupo. Uh-huh. Es como un experimento que hicieron con unos niños chiquitos, como de 0 años a creo que a la edad de preescolar. Espérame. No sé si escucha a mis hermanos. Es que no sé si te están oyendo, amor. Dame un segundo. Sí se escucha, hermano. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Para que hablen más fuerte. Bueno. Y en ese video a los niños, hablando del rechazo que toca en ese punto cuando lo tocaste, en ese video, en el experimento dejan a los bebés y a los niños más grandecitos los dejan como en una habitación. Las mamás van y los dejan en la alfombra o en la cuna y las mamás se van. Y entonces las mamás los están observando del otro lado, o sea, a través de un cristal, y les están poniendo a ellas un micrófono en el corazón para que se escuche en la habitación. Ya. Y cuando el bebé empieza a llorar, escucha el latido de la mamá y se calma, aunque no la vea. Entonces dicen que es el único sonido que el ser humano recuerda, o sea, de cuando era bebé, como que es algo que lo calma. Y de hecho hay terapias para bebés que se llama piel con piel, cuando los bebés que son abandonados en la calle, o en los botes de basura, como tú decías, o bebés que a lo mejor la mamá falleció, hay otras mamás que pues prestan su tiempo para estar en esa sala donde cargan a los bebés y los bebés empiezan a sanar cuando el medicamento no hace efecto. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Uh-huh. Qué tremendo. Porque sí, eso definitivamente el rechazo, especialmente en la niñez, es muy marcado. En un niño que se sienta rechazado, en un niño que se siente en un grupo, ¿verdad? Que no se siente aceptado. Y todos los seres humanos, yo creo que nacimos con ese deseo de sentirnos aceptados en un grupo y todos queremos ser aceptados. Pero creo que una manera en que podemos nosotros ayudar a nuestros hijos es a ayudarles a lidiar con eso. Porque hay lugares donde no nos van a aceptar, nos van a rechazar. Y un niño no sabe cómo muchas veces manejar eso. Tal vez uno de grande, más o menos. La vida nos va enseñando. Pero un niño, por ejemplo, que lo ponen a participar en un concurso y no gana, ¿eh? O no queda. Algún niño podría eso afectarle en toda su vida y sentirse rechazado porque no lo seleccionen, ¿no? No sé si mis hermanos
Entonces, mi hermano Rafa, mi hermano, quieran comentar algo adicional, o mis hermanos acá en Zoom, si quieren levantar la mano, o comentar algo. Si no, vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aprender sobre esto. Gracias te damos, Señor, porque creemos, Señor, que esta es doctrina sana, Señor, y que tú has revelado, Señor, a tus siervos, y que nosotros hoy venimos a estudiarla, a aprender de ella, para poder ser ministrados, Señor, en aquellos receptores que aún tenemos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda ver su corazón, su interior, y entender, Señor, aquellas cosas, Señor, que le están causando problemas. ¿Qué receptores están activos en cada uno, Señor? En nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Todo aquello, Señor, que en lo cual hemos estado fallando, Señor, y que hemos estado, Señor, siendo atacados por el enemigo, Señor, constantemente, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sean canceladas todos los receptores, Señor, que puedan haber, Señor, de maldad, Señor. Todos los receptores del mal que hay en nosotros, Señor, cancélalos hoy, Señor. Que cada uno pueda, Señor, discernir su corazón, discernir su alma. Danos ojos en el interior para podernos ver y buscar la ayuda, Señor, para poder ser ministrados, liberados y que sea cancelado eso en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Me despido de ustedes. Nos estamos conectando nuevamente. Ay, Bendiciones. Hermana Angelita, qué gusto siempre verla. Y a todos mis hermanos que se conectaron, hermana Guilla, hermana Nelly, hermana Alice, hermano Pablito, Vera. Imagino que aquí está también Rocío. Creo que sí, ¿verdad? Pero que el Señor les bendiga. Bye.